Capítulo 4. Más que conocimiento y habilidad. He escuchado la historia una y otra vez. El resumen siempre es el mismo: finalmente nos hemos dado cuenta que contratamos a alguien que no conocíamos. La historia más reciente es bastante típica. El pastor principal, el día de hoy de unos 60 años, sabía que su tiempo para retirarse del púlpito se estaba acercando. Se formó un comité de búsqueda que comenzó a desarrollar el criterio que iban a usar para el escrutinio de los aspirantes. La plaza vacante se publicó por medio de la red de la iglesia y el proceso comenzó. Aparte de las pocas líneas que eran vagas y demasiado generales, las 2 páginas que describían el perfil del hombre que estaban buscando mostraban poco interés en el hombre mismo. Llegar a conocer el corazón del hombre, cuya impresionante lista de conocimientos y habilidades se esperaba que saltara de la página de la solicitud, simplemente no era parte, de una manera indispensable, del proceso de búsqueda. Había emoción en la junta del comité de búsqueda cuando el jefe del comité presentó la solicitud del hombre que parecía, en todos los sentidos, encajar en su perfil. No solo tenía la instrucción correcta, el conjunto adecuado de habilidades y lo que parecía ser la filosofía ministerial adecuada para adherirse a su iglesia y hacer crecer su iglesia, sino que él también había llegado con un resumen de la experiencia que había tenido en el ministerio en una diversidad de trayectorias. Para el final de la junta, el grupo de búsqueda había decidido enviar a una delegación para que escuchara al hombre predicar y obtener una lectura de cómo estaba marchando su iglesia presente. Después de escucharlo hablar la primera mañana del domingo, para el comité era seguir adelante a todo vapor. Les encantó la manera en la que manejaba el pasaje y varios miembros del comité comentaron que su predicación les recordaba a su pastor que se jubilaba. No pasó mucho tiempo antes de que lo invitaran a predicar a la iglesia que lo llamaba, seguido de una entrevista el lunes por la mañana y una invitación después esa semana para ser el nuevo pastor principal de la iglesia. Sí, hubo entrevistas superficiales con los ancianos y los diáconos y el grupo tuvo una oportunidad para conocer a su familia, pero la realidad es que una vez que él armonizó con su perfil de conocimientos, experiencia y habilidad, al comité le fue difícil escuchar u oír cualquier cosa que se interpusiera en el camino de ofrecerle un llamamiento. Los primeros meses de su ministerio en esta nueva iglesia estuvieron llenos de entusiasmo y esperanza. Parecía como si Dios hubiera provisto justo la persona correcta. Había una cosa que puso a pensar a algunas personas perceptivas: la esposa del nuevo pastor no parecía ni cómoda ni feliz. No se estaba uniendo a las damas de la iglesia y parecía que solo participaba en las actividades obligatorias del tipo la esposa del pastor debe estar ahí. Él no estaba tanto tiempo en la oficina como lo había anticipado el personal y era, por lo tanto, difícil de localizar, pero estas cuestiones parecían problemas menores. 8 meses y nadie ha sido invitado a su casa o ha pasado tiempo con ellos socialmente, fue el comentario interesado de un viejo y sabio anciano que se reunió a tomar café con otro líder. Era claro que el nuevo pastor odiaba las juntas y que se sentía socialmente incómodo en los escenarios informales. Durante la semana pasaba la mayor parte de su tiempo estudiando en la oficina que tenía en su casa y, por lo general, solo se aparecía en la iglesia para las juntas del personal los jueves y para los servicios del domingo. El personal tuvo que aprender a desempeñarse sin él y los practicantes se sentían abandonados. En público parecía como el prototipo del pastor experimentado y calificado, pero el personaje público y el hombre en privado estaban comenzando a chocar y nadie parecía saberlo. Al final del primer año, anunció que su esposa se iba de casa por un tiempo para estar con sus padres. Dijo que sentía que era demasiado pronto para que él se tomara un tiempo de descanso, así que ella y los niños se irían por un par de semanas y que él se las arreglaría por su cuenta. Nadie pensó mucho en eso y le estuvieron dando de comer para que no muriera de hambre en la ausencia de su esposa. Cuando 2 semanas se extendieron a 4, esto hizo que la gente se cuestionara, pero no se hicieron muchas preguntas. No pasó mucho tiempo después de que su esposa regresó que comenzó a pedir oración por su familia y por las tensiones normales que los pastores viven entre la familia y el ministerio. Mientras tanto, su esposa no parecía estar mejor ajustada a su nuevo hogar en el ministerio o más cerca del grupo de personas semejantes a ella que había en la iglesia. Su aislamiento anormal del personal y de los líderes de la iglesia, y la incomodidad anormal de su esposa con su nueva congregación eclesiástica, se volvieron la nueva normalidad. Todos parecían ajustarse y olvidar lo que había sido y lo que podía ser. El personal aprendió a descargar todo su trato indispensable con el pastor principal hasta los jueves. Los practicantes aprendieron a hacerlo a su manera y la congregación parecía contenta con las reuniones públicas que funcionaban bien. El menos de lo que debería ser se convirtió en el podemos hacer que esto funcione. Esto es a menudo la manera en que se da. Estoy convencido de que la gran crisis de la Iglesia de Jesucristo no es que fácilmente estamos insatisfechos, sino que somos demasiado fáciles de satisfacer.
Tenemos una habilidad asidua y aviesa para hacer que funcionen las cosas que no funcionan y que no deberían estar funcionando. Aprendemos a ajustar las cosas que deberíamos alterar. Aprendemos a estar bien con las cosas que deberíamos estar enfrentando. Preferimos estar cómodos que pedirle a la gente que rinda cuentas. Nos engañamos a nosotros mismos pensando que las cosas están mejor de lo que están y al hacerlo así comprometemos el llamamiento y los estándares del Dios que decimos que amamos y servimos. Como gente enferma que le tiene miedo al doctor, recopilamos evidencia que apunta hacia que estamos sanos cuando realmente, en lo más profundo de nuestro ser, sabemos que estamos enfermos. Así que nos conformamos con un humano segundo lugar cuando Dios, en su gracia, nos ofrece mucho más. 4 años habían pasado y la evidencia iba aumentando y era inevitable que algo estaba mal en el corazón y la vida de este hombre y de su familia. Muchas veces se veía abatido y distraído. Se había vuelto menos paciente y se irritaba más fácilmente con los que trabajaban con él y, con frecuencia, se veía como si su esposa estuviera a punto de llorar. Él discretamente les preguntó a los diáconos si había un fondo que lo pudiera ayudar a conseguir consejería para él y su esposa y el dinero se le dio con gusto. El círculo de personas más allegadas se alentó por el hecho de que la pareja estuviera buscando ayuda, mirando al pasado meses después, estaban agradecidos de que se hubiera evitado una crisis. Pero no se había evitado. La llamada que ningún anciano quiere recibir le llegó al jefe de la Junta de los Ancianos la tarde de un sábado de un frío invierno. Era el pastor preguntando si existía alguna posibilidad de encontrar a alguien que lo sustituyera al día siguiente, 2 sermones en la mañana y una charla sobre las misiones a la hora del almuerzo. El anciano erróneamente pensó que su pastor debía estar físicamente enfermo, así que cuando el pastor le dijo que era una emergencia familiar, el alma se le fue al piso. Poco sabía de lo que los siguientes días traerían. El lunes el pastor convocó una reunión de emergencia con el comité ejecutivo de la junta y le contó lo que estaba pasando. El sábado la esposa del pastor le había dado un ultimátum: soy yo o tu ministerio. Tienes que escoger uno u otro porque no vas a tener ambos. Siguió diciendo que ya no podía más. No podía lidiar con la enorme falta de conexión entre su vida pública y su vida privada. Dijo que estaba exhausta de fingir que las cosas estaban bien cuando estaban todo menos bien. Estaba harta de escuchar que su esposo, de forma constante, les pidiera a las personas hacer cosas que él no estaba haciendo. Odiaba la nueva ciudad en la que vivía y con amargura le recordaba a su esposo que ella le había rogado que no la desarraigara a ella y a los niños. Después de desahogarse con él, entonces le dijo que no estaría en la iglesia el domingo ni ningún otro domingo por venir. Se había terminado. Y él iba a tener que hacer de ella y de los niños el centro de su atención por primera vez en muchos años. Tiene razón, dijo él con la cabeza inclinada. Ha pasado demasiado tiempo. No sé si esta sea mi renuncia, una petición para un permiso para ausentarme o solo un grito de ayuda, pero no podemos seguir haciendo lo que hemos estado haciendo. Mi esposa está en casa empacando. Se va con los niños a casa de su mamá y yo planeo ir también, tan pronto como esta junta se termine y haya puesto en orden varias cosas del ministerio. El sorprendido comité ejecutivo no debió haberse sorprendido. Debía haberlo sabido. Debieron haber guiado, aconsejado y protegido. Debieron haber advertido y alentado. Debieron haber servido y rescatado. Pero habían contratado a un hombre que no conocían, que tenía un matrimonio que ellos no conocían y con una esposa que estaba más atribulada de lo que ellos sabían. Un cúmulo de conocimientos los convenció, la historia de la experiencia en el ministerio y las obvias habilidades para el ministerio. Hicieron suposiciones que no debieron haber hecho. No hicieron preguntas que debieron haber hecho. Conocían el currículum del hombre pero no conocían su corazón. Si lo hubieran conocido, nunca lo hubieran llamado porque hubieran sido capaces de predecir con lo que ahora ellos estaban lidiando. No tuvieron conocimiento de las peleas que se daban a la medianoche entre su potencial pastor y su esposa, que habían llevado a que él aceptara el llamado. Ellos no sabían que el aislamiento que el personal y los practicantes habían estado sufriendo también era la experiencia de cada miembro de la familia del pastor. Ellos no sabían que la razón por la cual él había buscado y había aceptado este nuevo puesto era porque su relación con su esposa ya había comenzado a desintegrarse y ella ya estaba comenzando a caer emocional y estrepitosamente. Ellos no sabían que ella se había devastado cuando él aceptó el llamado y que él estaba convencido que esta era la única forma de rescatar su matrimonio y su familia. Las palabras clave que desataron la crisis de esa iglesia local y de muchas otras iglesias que están pasando por cosas similares son: ellos no sabían. ¿Qué hacen los pastores que tengan éxito? Estoy convencido que mucho del problema en situaciones como esta es una definición no bíblica de los ingredientes indispensables para el éxito ministerial. Por supuesto, en el perfil de su candidato había un renglón que requería un caminar vivo con el Señor,
Pero estas palabras las debilitó un proceso que hacía pocas preguntas en esta área mientras que hacía grandes suposiciones. Ellos realmente estaban interesados en su conocimiento, la teología correcta, en su habilidad, buen predicador, en la filosofía del ministerio, va a edificar a la iglesia, y en la experiencia, se está fogueando en nuestro puesto ministerial. En virtud de lo que hacemos, muchas veces he escuchado a los líderes eclesiásticos decirme, en momentos de crisis pastoral, no conocíamos al hombre que contratamos. ¿Qué quiere decir conocer al hombre? Significa conocer la verdadera condición de su corazón, tanto como sea posible. ¿Qué es lo que él realmente ama y qué es lo que desprecia? ¿Cuáles son sus esperanzas, sueños y temores? ¿Cuáles son los profundos deseos que alimentan y moldean la forma en la que él hace el ministerio? ¿Cuáles son las ansiedades que tienen el potencial de descarrilarlo o paralizarlo? ¿Qué tan exacta es su opinión de él mismo? ¿Está abierto a la confrontación, a la crítica y a alentar a los demás? ¿Está comprometido con su propia santificación? ¿Está abierto con respecto a sus propias tentaciones, debilidades y fracasos? ¿Está listo para escuchar la sabiduría de los demás y admitirla? ¿Ve el ministerio pastoral como un proyecto colectivo? ¿Tiene un corazón sensible y amoroso? ¿Es cálido y hospitalario? ¿Un pastor y un campeón para los que están sufriendo? ¿Qué cualidades de carácter usan su esposa y sus hijos para describirlo? ¿Su propia predicación le enseña? ¿Su corazón está quebrantado y su conciencia con regularidad se duele cuando se ve a sí mismo en el espejo de la palabra? ¿Qué tan fuerte, consistente, gozosa y entusiasta es su vida devocional? ¿Su ministerio hacia los demás fluye de la vitalidad de su comunión devocional con el Señor? ¿Se pone estándares altos o está dispuesto a darle paso a la mediocridad? ¿Es sensible a la experiencia y a las necesidades de los que ministran junto a él? ¿Es alguien que encarna el amor y la gracia del Redentor? ¿Pasa por alto las ofensas menores? ¿Está listo y dispuesto a perdonar? ¿Es criticón y moralista? ¿El pastor que se presenta en público es una persona diferente del esposo y del papá que es en privado? ¿Cuida su persona física? ¿Se enajena con demasiados medios sociales o la televisión? Si él dijera, si solo tuviera. Pon aquí la palabra, ¿qué pondría en el espacio? ¿Qué tanto éxito ha tenido al pastorear la congregación que forma su familia? Verás, es absolutamente vital recordar que el ministerio de un pastor nunca se forja solo por su conocimiento, experiencia y habilidad. También se forja por la verdadera condición de su corazón. De hecho, si el corazón no está en el lugar correcto, todo el conocimiento y la habilidad pueden, de hecho, actuar para volverlo peligroso. Examinemos la situación que he estado analizando por ti. El problema no era la esposa del pastor, aunque ella tenía importantes problemas del corazón con los cuales tratar. El problema no era que él constantemente tuviera un matrimonio lleno de problemas. El problema no era su aislamiento de los compañeros del ministerio y del cuerpo de Cristo. Todas estas cosas eran las señales y los síntomas de un problema mucho más profundo y primordial. El problema era un problema del corazón, uno que tendría un inevitable efecto negativo en su ministerio. Su problema era un problema vertical. Tenía que ver con el carácter y el contenido de la relación de este pastor con Dios. El problema era que el pastor tenía una falta de comunión con Cristo, una comunión que fuera entusiasta, humilde, necesitada, alegre, digna de honra y absorta. Fue como si Jesús se hubiera salido del edificio. Había toda clase de conocimiento y habilidades ministeriales, pero parecía que estaban divorciadas de una comunión viviente con un Cristo vivo y omnipresente. Todo este conocimiento, habilidad y actividad parecían estar alimentados por algo que no era el amor por Cristo y una profunda gratitud perdurable por el amor de Cristo. De hecho, todo era terriblemente impersonal. Todo se trataba del contenido teológico, la exactitud exegética, los compromisos eclesiásticos y el avance institucional. Se trataba de preparar el siguiente sermón, tener clara la siguiente reunión y llenar las vacantes de liderazgo que fueran necesarias. Se trataba de presupuestos, planes estratégicos y asociaciones para el ministerio. Ninguna de estas cosas está mal en sí misma. Muchas de ellas son indispensables. Pero nunca deben ser un fin en sí mismas. Nunca deben ser el motor que impulse el vehículo. Todas deben ser una expresión de algo mucho más profundo y eso más profundo debe residir en el corazón del pastor principal. Debe encender y alimentar su ministerio en todos los niveles y lo que encienda su ministerio también debe encender cada aspecto de su vida personal. El pastor debe ser conquistado por un temor reverencial, puedo decirlo, enamorado de su Redentor para que todo lo que piense, desee, escoja, decida, diga y haga sea motivado por el amor por Cristo y la seguridad del descanso en el amor de Cristo. Regularmente debe exponerse, humillarse, asegurarse y descansar en la gracia de su Redentor.
Su corazón tiene que ser ablandado, día tras día, por su comunión con Cristo para que Él llegue a ser un líder en el servicio que sea tierno, amoroso, paciente, perdonador, consolador y dador. Su meditación en Cristo, su presencia, sus promesas y su provisión no la debe reprimir su meditación en cómo hacer que su ministerio funcione. Verás, es solo el amor por Cristo lo que puede defender el corazón del pastor contra todos los demás amores que tienen el potencial de secuestrar su ministerio. Es solo la adoración de Cristo la que tiene el poder de protegerlo de todos los ídolos seductores del ministerio que susurrarán a su oído. Es solo la gloria del Cristo resucitado la que lo guardará contra su propia gloria, que es una tentación para todos los que están en el ministerio y que destruye el ministerio de tantos. Solo Cristo puede cambiar a un graduado del seminario que es arrogante y que está listo para el mundo, en una persona que dé gracia y que sea paciente y humilde. Solo una profunda gratitud por un Salvador sufriente puede hacer que un hombre esté dispuesto a sufrir en el ministerio. Es solo un corazón que está satisfecho en Cristo el que puede estar espiritualmente contento con las dificultades del ministerio. Es solo en tu quebrantamiento ante tu pecado que puedes dar gracia a los otros rebeldes a los que Dios te ha llamado a ministrar. Es solo cuando tu identidad está firmemente arraigada en Cristo que estás libre de tratar de conseguir tu identidad en tu ministerio. Debemos tener cuidado con la manera en la que definimos la disponibilidad ministerial y la madurez espiritual. Hay un peligro al pensar que el graduado del seminario, que ha sido bien educado y entrenado, está listo para el ministerio o al confundir el conocimiento del ministerio, las ocupaciones y la habilidad con la madurez espiritual personal. La madurez es un asunto vertical que va a tener una amplia variedad de expresiones horizontales. La madurez se trata de la relación con Dios que resulta en una vida sabia y humilde. La madurez del amor por Cristo se expresa en el amor por los demás. El agradecimiento por la gracia de Cristo se expresa en gracia hacia los demás. La gratitud por la paciencia y el perdón de Cristo te permite ser paciente y perdonar a los demás. Tu propia experiencia de todos los días, de la liberación que el Evangelio da, es lo que te da una pasión para que las personas experimenten la misma liberación. Ya que todo esto es cierto, estas cosas tienen que ponerse en primer plano en la solicitud y examen de todos los candidatos a pastor. No estamos llamando al ministerio a las habilidades, al conocimiento y a la experiencia. Estamos llamando a personas íntegras que vivan con el corazón y cuyos ministerios siempre vayan a estar forjados y dirigidos por alguna clase de adoración. Estamos llamando a personas que están en medio de su propia santificación y que todavía luchan con el poder seductor y engañoso del pecado. Estamos llamando a personas que enfrentan las trampas diarias de un mundo que simplemente no está actuando de la manera en la que Dios lo planeó. Estamos llamando a personas a quienes Dios va a llamar a la adversidad para su bien redentor y para su gloria. Estamos llamando a personas que están en relaciones íntimas, todos los días, con otros pecadores. Estamos llamando a personas capaces de perder el rumbo, capaces de autoengañarse y capaces de ser tentadas a ser autosuficientes y mostrar su propia justicia. Estamos llamando a personas que arrastran sus sentimientos de previas experiencias en el ministerio y de sus interpretaciones de las mismas a este nuevo lugar para su ministerio. Estamos llamando a personas que están tan desesperadamente necesitadas del perdón, la transformación, la capacitación y la gracia liberadora como cualquiera de las personas a las que les van a ministrar. Estamos llamando a personas reales que todavía no son graduadas de la gracia. Así que tenemos que conocer, realmente conocer, a las personas a las que ponemos en los puestos de liderazgo espiritual y cuidado del pueblo de Dios. Algunos ejemplos bíblicos. Al examinar la Escritura se desprende que la productividad o el fracaso en el liderazgo rara vez se trata solo del conocimiento, la estrategia, la habilidad y la experiencia. Considera lo que se dice de Abraham en Romanos 4. Dios lo escogió para que recibiera sus promesas del pacto. Se le dijo que su descendencia sería como la arena a la orilla del mar. Sin embargo, su esposa era una mujer muy anciana, estaba mucho más allá de la edad fértil y todavía no había dado a luz al hijo que continuaría su dinastía. Romanos 4 nos dice algo muy importante acerca del corazón de Abraham. Piensa en esto, cuando a ti y a mi Dios nos llama a esperar durante un periodo más largo como lo hizo con Abraham, con mucha frecuencia para nosotros nuestra historia de espera es una crónica de una fe que cada vez se debilita más. Entre más tiempo tengamos para pensar en lo que estamos esperando, más tiempo tendremos para reflexionar en cómo no tenemos la habilidad para cumplirlo, y cuanto más tiempo tengamos para preguntarnos por qué hemos sido seleccionados para esperar, más se debilita nuestra fe. Pero no fue así con Abraham. En este pasaje se nos dice que durante este tiempo de espera prolongada, de hecho, su fe se fortaleció y el pasaje nos dice por qué. En vez de meditar en la imposibilidad de su situación, Abraham meditó en el poder y el carácter de aquel que había hecho la promesa. Entre más dejaba que su corazón se deleitara en la gloria de Dios, más se convencía de que estaba en buenas manos.
En vez de un ciclo de desaliento y desesperanza, la historia de Abraham fue una de aliento y esperanza. ¿Por qué? Porque él meditó en lo correcto. ¿Qué hay en cuanto a José, a quien había escogido para que fuera su instrumento para preservar a los hijos de Israel del hambre y la extinción que resultaría? Cuando la esposa del gobernante egipcio, Potifar, lo sedujo, no se rindió. ¿Por qué? No fue por temor a las consecuencias o por lo que había aprendido de las experiencias pasadas o por su habilidad para negociar las complicadas relaciones del palacio. Génesis 39 nos dice claramente lo que motivó a José en este momento de tener que tomar una decisión crítica en su vida. Verás, él pudo resistir por la profunda devoción que tenía en su corazón por su Señor. Su corazón no estaba gobernado por el placer horizontal sino por la adoración vertical. No podía concebir hacer tal cosa malvada contra Dios. Una gloria mayor que las glorias temporales del mundo creado habían tomado su corazón, y de esta manera dijo un no inmediato, enérgico y desde el corazón. O piensa en Moisés cuando está enfrente de la zarza ardiente. Dios había escogido a Moisés para que fuera su instrumento de redención, para guiar a Israel a salir de la cautividad y entrar a la tierra prometida. Pero Moisés no está ni dispuesto ni ilusionado. Éxodo 3 y 4 registra el debate que Moisés tiene con Dios. La evaluación personal de Moisés es que él es completamente incapaz, que no está ni completamente preparado ni calificado para hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer. La respuesta de Dios es simple: yo iré contigo. La conclusión de Moisés es así de simple: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. 4:13. Moisés dice esto incluso después de que Dios le ha dado una demostración de primera mano del poder que va a estar a su disposición por ser el instrumento escogido de Dios. ¿Qué está pasando aquí? Toda su educación egipcia no está protegiendo a Moisés. La riqueza de su conocimiento de la cultura egipcia no lo está motivando. Su entendimiento personal de la política de palacio no lo está animando. Ninguna de estas cosas está ayudando a Moisés en este momento porque el temor de su propio corazón lo está traicionando. Y es solo frente a la ira de Dios que Moisés finalmente va. O piensa en el ejército de Israel en el valle de Ela, armado para la batalla pero demasiado temeroso para pelear. Estaba ahí como el ejército escogido del Dios Altísimo, el Señor de los ejércitos, temeroso de enfrentar al campeón filisteo. Era un ejército que sufría de un trágico caso de amnesia de la identidad. Olvidaron quiénes eran. Olvidaron las promesas que se les habían dado. Y porque lo hicieron, dedujeron, mientras evaluaban el momento, una ecuación espiritual que era falsa. No eran estos enclenques soldaditos contra este enorme gigante, era este enclenque gigante contra el Dios Todopoderoso. Primero de Samuel 17 escribe una crónica de la llegada de David. Este pastor, que estaba ahí para entregarles unas provisiones a sus hermanos, era un hombre de fe, un hombre que había vivido el poder libertador de Dios. Así que David no podía entender por qué el ejército no estaba luchando. En un acto de valor, que es posible solo para alguien que sabe quién es él como el Hijo de Dios y descansa en lo que se le ha dado, David camina hacia el valle para enfrentar a Goliat sin nada más que una onda de pastor. David está deduciendo la ecuación espiritual correcta y sabe que Dios va a entregar al campeón filisteo y a su ejército en su mano. David sabe que él no pelea a la sombra de la gloria de Goliat sino en el resplandor de la gloria de Dios. Es la valentía de la fe que reside en su corazón la que lo impulsa hacia ese valle. O recuerda a Elías quien, después de la gran victoria sobre los profetas de Baal en el monte Carmel, se encuentra solo, desalentado y sin esperanza y desea morir. Primero de Reyes 19 nos plasma a este patético profeta que ha perdido por completo el rumbo y está convencido que es el fin. No puede ver la salida. Está convencido que él es el único hombre justo que queda y desde su ventajosa perspectiva parece como si el mal fuera a triunfar. Dios ha venido a Elías y lo ha hecho volver en sí. No está solo, la obra de Dios no está acabada. Al fin de cuentas el mal no va a triunfar. Hay 7,000 fieles que todavía han quedado para llevar la palabra de Dios. Piensa en lo que Pablo dice en cuanto a su oposición a Pedro, quien estaba a punto de comprometer un principio básico del Evangelio porque tenía miedo de lo que cierto grupo de personas pensarían y cómo le responderían a él. Estaba a punto de actuar de una manera que iba a contradecir de manera directa el mensaje que él estaba llamado a representar, no porque le faltara el conocimiento, la experiencia o la habilidad, sino porque, en ese momento, su corazón estaba gobernado más por el temor horizontal que por la creencia vertical. En cada caso, con cada líder, lo que hace la diferencia en los momentos cruciales de decisión es la condición del corazón de la persona. El corazón es el elemento decisivo e ineludible del ministerio. Pon juntos a dos hombres que tengan exactamente el mismo conjunto de entrenamiento, experiencia y habilidad y sería fácil concluir que van a responder de manera similar al estira y afloja del ministerio de la iglesia local.
Esto sería fácil de concluir, pero sería peligroso. El potencial que hace la diferencia importante en la forma en la que estos hombres actúan como pastores es tan amplio como el catálogo de cosas que pueden gobernar el corazón de una persona que está en el ministerio. Sería ingenuo pensar que el ministerio pastoral siempre está motivado por el amor por Cristo y su Evangelio. Sería simplista concluir que las personas que están en el ministerio tienen un amor natural y duradero por la gente. Sería peligroso concluir que todos en el ministerio están trabajando para que el gran reino avance. Es importante reconocer que muchas personas que están en el ministerio han sido seducidas por su propia gloria y han perdido de vista la gloria de Dios. No todas las personas que están en el ministerio hacen su trabajo con un sentimiento de humildad reconociendo su propia necesidad. Los ministerios se descarrilan porque los líderes comienzan a pensar que han tenido éxito y no hacen aquello que los protegería y que les advierten a todos los demás que hagan. Sería ingenuo pensar que los pastores están libres de las tentaciones sexuales, del temor del hombre, de la envidia, de la codicia, del orgullo, de la ira, de la duda contra Dios, de la amargura y de la idolatría. Es vital recordar que todos los pastores están en proceso de ser reconstruidos por la gracia de Dios. Así que es indispensable conocer el corazón del hombre que está detrás del conocimiento, la habilidad, la experiencia y la estrategia ministerial antes de que lo llames a pastorear el rebaño de Dios. Puedes estar seguro que, como los líderes de Dios de antaño, Él va a enfrentar momentos de decisiones cruciales, tanto personales como del ministerio. En esos momentos importantes lo que va a triunfar y lo que va a determinar lo que Él va a ser su corazón porque, como cualquiera, es ineludiblemente cierto que lo que gobierne su corazón va a dirigir su vida y su ministerio. Es vital ir mucho más allá del perfil que surge de la información en su currículum,